Ahora sí. Preséntese, Bueno, por favor. yo soy Lucio Candia, nací en Azul, provincia de Buenos Aires. Mi papá era suboficial del ejército, fue el primero que me enseñó un poco de la vocación militar, de quien la aprendí. Mi mamá ama de casa y tenía una hermana. Hice la primaria, la secundaria en Azul. Al llegar terminando la secundaria, mi papá fallece, así que se me fue un poco, más allá de que me gustaba la carrera militar, se fue quien me iba a ayudar a seguir la carrera militar. Entonces decidí, sin convencimiento, irme a estudiar a La Plata Ciencias Económicas. Realmente no me gustó, no era para mí, porque otros amigos se iban, entonces al ser perito mercantil dije... Conocí en ese tiempo en La Plata un cadete del colegio militar, que era de Azul, me hice muy amigo de él, me dijo, muy sencillo, tenés que ir a tal lugar, hacer esto. Bueno, la cuestión que me anoté para rendir ingresos, dejé Ciencias Económicas en La Plata, ya en julio, me preparé para entrar al colegio militar, ingresé al arma de infantería, traicionando un poco a mi papá porque era artillero. Pero ya sabía en ese momento que la infantería era lo que se llama la reina de las batallas, la infantería la que está más al frente del combate. Las otras armas tienen otro tipo de función, de misión que cumplir, apoyan a las dos armas de combate que son infantería y caballería. Después la artillería apoya por el fuego, comunicaciones apoya con las comunicaciones y ingenieros construye puentes, facilita accesos, coloca minas, etc. Después, para darle una idea más completa, están los servicios, que son el que tiene que dar la sanidad, el que tiene que dar la comida, abastecer munición, así que está arsenales, intendencia, sanidad, etc. Bueno, así estuve destinado, una vez que me recibí, en Corrientes Capital, 3 años, me casé en Corrientes Capital, después ahí nació una hija, me voy destinado a Campo de Mayo, a la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Estaba en el segundo año en la escuela y llega el 2 de abril. 2 de abril, que despierto en casa a las 6 de la mañana, a la hora que higienizaba, y la radio exultante ya había manifestaciones de que las Malvinas habían sido recuperadas. Grandísima la emoción, porque me da la sensación que en las escuelas en esa época se enseñaba el amor por el suelo patrio y ya se hablaba de las Malvinas, y a nosotros nos enseñaron a quererlas pese a que no las poseíamos. Hoy eso se desatiende, lamentablemente. Y en esa época yo ya tenía un amor por las Malvinas que estaban en manos del corsario y pirata inglés, etcétera, etcétera. Había muerto en esos combates iniciales Pedro Giachino, mendocino, si no me acuerdo mal, capitán de fragata, creo, en un combate extraordinario que los mendocinos no dimensionan. Recuperar, lograr la rendición del gobernador de las islas sin matar a nadie, sin pegarle un tiro a nadie, sin lastimar a nadie. Giachino, justamente, que era comando y estaba preparado para arrojar granadas, bombas, matar, es decir, no es que lo hubiera hecho, pero la preparación de él era para usar todas las armas y por el combate fortísimo lograr aniquilar al enemigo que tenía enfrente. Y la misión fue, tenés que lograr que el enemigo se entregue en la plaza de Malvinas, el gobernador, sin derramar la sangre de ellos. Y así hizo, y fue al frente de su gente. Y así es como le pegan un tiro, justo en la femoral, y se desangra, y así es como muere. Pero la actitud es tremendamente heroica. Y el mendocino, repito, no lo tiene en cuenta y no lo considera. No se sabe a veces. No se sabe, puede ser que no se sepa. No, yo no sé quién es. La historia de Pedro Giachino es extraordinaria. Bueno,
2 de abril pasa esto, orgulloso porquiachino, contento por la recuperación. Yo estaba en la Escuela Cabral con mis aspirantes de segundo año. ¿No había ningún antecedente, ninguna noticia que te hiciera suponer que había todo un proyecto, una estrategia para recuperar Malvinas? ¿No había habido nada previamente que te hiciera, que te fuera llamativo, que te despertara? No había. Yo intuitivamente imaginaba que algo estaba por pasar. Ahora, ¿por qué? No sé. Tal vez porque, ahora que vos me preguntás, cuando estaba de semana, cenaba con el hijo de una persona que era militar, que tenía contacto con alto mando y por ahí alguna cosa le comentó. La cuestión que tenía una intuición de que algo estaba por pasar. El 6-7 de abril empieza a correr rumor de que los aspirantes egresan como cabos para complementar las unidades que iban a ir al combate, o por si el combate se extendía. Y luego de eso empiezan a correr rumor que los que éramos oficiales instructores de esos aspirantes también íbamos a completar las unidades que iban a ir eventualmente a Malvinas o a cubrir la Patagonia. Así fue, y el día 13 de abril ya estaba presentándome en el Regimiento de Infantería 5 en Paso de los Libres. Ahí me designaron jefe de una sección de infantería, de una compañía A, y viajamos a Comodoro Rivadavia vía avión. En Comodoro Rivadavia inicialmente establecimos la seguridad a la costa, particularmente a objetivos estratégicos, destilerías, etc. Y unos días después, el 24 de abril, se dio la orden de que nos preparáramos para ir a las Islas Malvinas, y así fue. En esa fecha fuimos a las Islas Malvinas, acampamos 2 o 3 días en Puerto Argentino, en inmediaciones del aeropuerto, y hasta que se recibió la orden de pasar a Puerto Howard. Puerto Howard queda en la isla Gran Malvina, en uno de los costados del estrecho, a la mitad del estrecho. Pasamos en helicópteros, había más o menos 10 helicópteros que fueron los que nos transportaron. La guarnición se conformó aproximadamente con 1000 personas en ese lugar. El objetivo era que las fuerzas argentinas estén en distintos lugares de las islas, porque si solamente se protegía la isla Soledad, los ingleses podían hacer pie en la isla Gran Malvina y combatir desde ahí. Entonces se puso gente en Puerto Fox, que estaba al sur, y en donde estaba yo, que era Puerto Howard. Después se llamó Yapeyú, se rebautizó con nombre propio. Y al norte también había otro destacamento en una isla de la Armada. Bueno, diría que el primer incidente que puedo comentar fue el primer día que llegamos. Pero lo particular de esto es que no fue con el enemigo. Porque cuando llegamos había 10 familias en Puerto Howard, un lugar donde se esquilaba ovejas, se vendía la lana, un puerto chiquito, y nos instalamos ahí. Habían preparado comida para 600 personas, que se apreciaba que era lo que iban a llegar. Y en lugar de 600 llegamos 750. Entonces el jefe de la guarnición, el coronel Mabragaña, dice, bueno, les vamos a dar 4 corderos para que hagan ustedes, para que coman ustedes. Háganlo asado. Todavía el enemigo no estaba andando en avión por encima, así que no había un problema de que el humo va a pasar tal cosa. Así que el jefe de compañía, que nosotros fuimos los últimos en llegar, ordenó al encargado que prenda un fuego con un poco de leña que había y cocinemos los corderos para poder comer
ese día que prácticamente no habíamos comido. Llega un helicóptero, me acuerdo de una Augusta se llama la marca del helicóptero, baja el general Parada, que era el comandante de la brigada que nos correspondía. ¿Qué están haciendo acá? Se piensan que vienen de picnic, que esto, que aquello. Usted está relevado, ¿quién es el jefe de compañía? Usted está relevado al teniente primero Mejía y al encargado de compañía. Los dos agarran el bulto al helicóptero. Y los relevó a los dos. Como un castigo, digamos. Como un castigo, pero está haciendo un asado. Y el asado era porque teníamos que comer, no teníamos comida. No iba a ser lo habitual, fue exclusivamente por ese día que la comida ya estaba hecha para el resto de la gente que había llegado y no nosotros que llegamos a la última tanda a las 5 de la tarde. Y bueno, quedé un par de días a cargo de la compañía, que yo era el oficial más antiguo, y después se hizo cargo otro oficial más antiguo que estaba en la parte de operaciones y demás. Bueno, eso fue una gran injusticia, realmente, y lo cuento porque en la guerra hubo hechos muy valiosos, muy heroicos y también miserables, o falta de conducción, como en este caso. En este caso es absolutamente criticable la actitud que tomó el general Parada, que fue relevar sin esperar que el jefe, que era el coronel Maragaña, le diga por qué estaban haciendo eso. Luego el jefe llamó un montón de veces pidiendo que lo manden de vuelta a Mejía y al oficial encargado y no fue atendida su pedido, ¿no? Bueno, la guerra continúa. El 2 de mayo empiezan las escaramuzas de combate, empiezan a pasar aviones por el cielo, veíamos aviones cada día, cada vez con más frecuencias. Pasa algún avión y tira unas bombas que se llamaban beluga, o racimo le dicen también, están prohibidas por la Convención de Ginebra, sin embargo el inglés igual lo hizo. Son unas bombas que tocan el piso y se levantan aproximadamente 10 metros y distribuyen por todos lados unos ganchos que van cortando todo lo que encuentran. Son realmente muy peligrosas y por eso están prohibidas. Sin embargo, bueno, lo usaron. El 9 de mayo fue un día bastante complicado porque sentimos ruidos de helicópteros y temíamos un desembarco, para lo cual nos preparamos para recibir al enemigo que eventualmente estaba desembarcando en inmediaciones de la zona donde estábamos nosotros. Hicimos patrullas, recorrimos, etcétera, pero en esa oportunidad no desembarcó. También teníamos radares, un radar chiquitito que se llama RACIT, que logra ubicar si hay gente que se viene desplazando. Esto sí pasó durante el mes de mayo, en otras oportunidades que los radares lograban captar que había gente que se desplazaba hacia las posiciones nuestras. Omití decir que cuando llegamos al lugar éramos 3 compañías, ocupamos 3 puntos fuertes en esa defensa, 3 puntos fuertes que eran los cerros más próximos y en el lugar central, cerca del puerto, el puesto comando. A su vez en el puerto estaba la gente de ingenieros que crearon un lugarcito para baño, no fue al principio, pero pasando 45 días más o menos hizo un lugar para baño donde calentaban agua y una vez por semana aproximadamente podíamos ir a ese lugar a higienizarnos. Bueno, estábamos en el día más o menos mediados de mayo. La posición estaba totalmente aislada, fue la guarnición que estuvo más aislada durante toda la guerra, tuvo esa particularidad, porque las que estaban en Puerto Argentino, en las inmediaciones de Puerto Argentino, Montelondon, Zapper Hill, etcétera, tenían la provisión de efectos de Puerto Argentino, donde había un buen abastecimiento.
y las de Darwin también habían sido provistas de efecto, y por tierra se podía llegar. Sin embargo, a Puerto Howard no había manera de llegar, salvo por barco. Y porque los helicópteros prácticamente era excesivamente riesgoso enviar helicópteros con comida, y aparte, si hubieran enviados, poca es la comida que podía llevar los helicópteros. ¿Y qué es lo que teníamos para comer? Solamente cordero, cebolla y zanahorias, una sola vez por día. Es decir, que en un lugar que debíamos alimentarnos por el frío y las actividades permanentes que hacíamos, más o menos 4.000, 5.000 calorías, consumíamos menos de 1.000 calorías por día. Por eso se llegó a adelgazar entre 10, 15 y hasta 20 kilos en las Islas Malvinas, en Puerto Howard. Incluso hubo gente que falleció por inanición. Hubo un par de soldados que fallecieron, estaban en una zona un poco complicada. Aquel que se le quiebra el espíritu dice, me siento enfermo, y en lugar de salir a la carpa se queda ahí y no va ni a buscar la comida, o no come, y se va debilitando, y cuando te debilitas después no tenés ganas de hablar, y por más que te den de comer en la boca, como pasó en estos casos que los internaron, cuando en el hospital de campaña que existía, también muy precario, cuando los internaron, ya fue tarde, y más allá de que les daban de comer en la boca con una cuchara y demás, se murieron, dos soldados, inanición. ¿Eran parte de tu equipo? ¿Eran parte de tu gente? No, yo afortunadamente los 48 soldados con los cuales fui, volvieron todos. Y tampoco hubo autoinfligidos, cosa que pasó en la guerra. Autoinfligidos son aquellos que se pegan un tiro, por ejemplo, en el pie o en una mano, porque tienen miedo, entonces prefieren ser evacuados al hospital o al continente. Entonces, muchos, una cantidad importante, se pegaba un tiro para dejar de estar en las posiciones de combate. Es natural, está dentro de instinto de supervivencia, claro, de intentar claro salir de esa situación sí. Y preservar la vida. Así es. Aún a riesgo de que salga mal, pero... Te sale mal, te pega un tiro en el pie, morir no te vas a morir, ¿viste? O en la mano. Es dolor, pero peor, es decir, el temor mayor era perder la vida. Entonces tenías la expectativa de que te pegabas un tiro en un lugar como era eso y te llevaban al continente, que fue lo que se hizo al principio. Después te tenían 3 días de enfermería y volvías a la posición de combate, ¿viste? Y se acabaron los autoinfligidos. Y sí, en la guerra no podés actuar como en la paz. Tenés que actuar con otras acciones que no se pueden juzgar las acciones de la guerra con las leyes civiles. Vos no le podés decir, se durmió estando de guardia, tiene 10 días de arresto. ¿Y a mí qué me importa? Ya me dormí, tenía miedo, tenía ganas de dormir y me dormí, ¿viste? 10 días de arresto, si no sé si voy a volver vivo. ¿Qué te hacen? 10, 5. Entonces tenés que tomar otras acciones, impulsar a la gente, sobre todo ejercer un buen mando, preocuparte por ellos, estar al lado de ellos, preguntarles si comieron, lo poco que había, pero si comiste eso, hablar un ratito. Es decir, el mando en la guerra es muy particular y es difícil. En las Fuerzas Armadas siempre decimos que existe el comando y existe el mando. El comando es la autoridad que te da una jerarquía. Entonces vos decís, mañana a las 7 todos acá para tal cosa, y la gente tiene que ir porque está cumpliendo una orden. Y el mando es la adhesión voluntaria a eso que te dijeron, a las 7 todos acá. Y vos vas contento porque sabés que te van a dar una misión concreta, adherís. Esto pasa en la vida civil también. Vos podés tener un buen jefe que obedeces porque te paga a fin de mes. O podés tener un buen jefe que obedeces
porque te trata bien, es considerado, te pregunta por vos, te pregunta por tu familia, y bueno, eso aún más en la guerra se nota. Hay un liderazgo positivo que claro, son los liderazgos. Bueno, la contención es distinta. les estoy hablando de la comida. En realidad, para la cantidad de gente que teníamos, tenían que llegar las 8 cocinas de campaña. 8 cocinas de campaña, cada una cocina para 250 personas aproximadamente. Pero quedaron en Comodoro Rivadavia. No hubo barcos para hacer el desplazamiento de las cocinas, entonces una sola cocina pasó. Y obviamente no se podía alimentar la gente, muy poquita. Se cortaron tachos de 250 litros y se cocinaba ahí. Se ponía, no había leña tampoco, así que se usaba turba. La turba es el suelo con raíces, que tiene muy pocas calorías. Entonces, así hubiéramos tenido comida, tampoco hubiera, para que hierva la olla esa con la turba, tenían que pasar 2 o 3 horas. Y después poner el cordero con un poco de zanahoria que había o cebolla. Eso es todo lo que había. Los primeros días, hubo 5 días que tuvimos un poco de comida, después ya quedamos así, y cada vez menos. Todos pasamos hambre. Bueno, vamos a la parte de un enfrentamiento que hubo muy cerquita de la posición donde yo estaba. Prácticamente día por medio, cada 3 días, el enemigo desde el estrecho cañoneaba las posiciones donde nosotros estábamos. ¿Cómo lo hacían? De día, en un helicóptero, llevaban un observador aéreo que ubicaba las posiciones con lentes de larga distancia, etcétera, ubicaba dónde estábamos ubicados nosotros. Y a la noche le refería el disparo a las fragatas. ¿Me expliqué? Perfectamente. Bueno, eso era cada 2 o 3 noches. 2 o 3 horas por noche, fuego, fuego, fuego. Obviamente no podés dormir y no sabés dónde meterte, porque hay días que el fuego caía muy cerca. Entonces tenías que irte de las mismas posiciones donde estabas y buscar otra zona con mayor protección. Un día, ya harto de ese fuego que recibíamos, el jefe ordenó, vamos a hacerle fuego con los cañones 105, y se les tiró con estos cañones a las fragatas, y la fragata devolvió el fuego a las posiciones de donde le tiraron con una precisión tremenda, donde quedaron varios heridos. Ahí cerquita de la posición donde yo estaba. Uno de esos heridos, me acuerdo que era el subteniente Miñones, que era el jefe de morteros. Lo fui a visitar 2 o 3 veces a la enfermería de campaña. Estaba muy herido en la pierna, puntualmente. Y un día voy, a los 10 días aproximadamente, y noto que una pierna se le veía el bulto por abajo de la sábana y la otra pierna no la veía. No le pregunté nada porque no me animé. Y consulté al médico cuando saliendo, el hospital es tan precario, y me dice, sí, le tuvimos que cortar la pierna. Que hoy me pregunto cómo habrán hecho con el tema de la anestesia, porque prácticamente no había elementos de sanidad para anestesiar a una persona. Así que, no sé. Y una cirugía de esa complejidad para poder... Bueno, después vino un helicóptero y lo llevó al continente. La Cruz Roja. Pero... ¿Qué edad tenías, Lucio, cuando viviste todo 25. eso? 25 años. 25 años. Bueno, por otra parte, escuchábamos la radio ansiosamente y acá sentíamos, la Radio Colonia en particular, y los medios argentinos decían, vamos ganando. Y teníamos, por un lado, esa euforia del vamos ganando, que uno quería creer, y por otro lado, el cielo cubierto de aviones Harrier, todos ingleses. Sabíamos que había 100 barcos, o 100 y pico de barcos de guerra y mercantes, de apoyo de los ingleses. Por tierra estaban próximos a conquistar y hacer rendir Puerto Darwin y Pradera del Ganso.
Y eso era una contradicción, porque no teníamos comida, teníamos hambre, teníamos frío, estábamos mojados, no nos faltaba nada. Y estábamos ganando, y por el otro lado, nosotros veíamos que el cielo estaba lleno de aviones, que por mar no nos llegaban víveres, que por ninguna manera teníamos nada. Y bueno, eso nos causaba obviamente desesperanza, tristeza, angustia, incertidumbre. Normalmente los aviones ingleses pasaban a gran altura. Un día, un piloto despistado pasó a baja altura y volvió. La primera vez que pasó nos sorprendió. ¿Y por qué no le tiramos? Dijimos. Y después volvió a pasar y ahí nos habíamos preparado con todas las armas, etcétera, y le tiramos con las armas portátiles. Había una compañía, una sección de comandos que también le tiró con un cohete. La cuestión que se le dio al avión, el piloto logró eyectarse, los soldados, me acuerdo, yo poco tiré porque me preocupó una vez que se eyecta el piloto que los soldados seguían tirando, y por convenio de Ginebra no le podés tirar a alguien que está cayendo paracaídas porque no se puede defender. Y bueno, entre Zapucay y los correntinos, ellos tiraban, y una alegría tremenda, que querían bajarlo como si fuera un paracaídas, pero no se le pegó. Y logró ser rescatado, cayó en un lago y lo rescataron al piloto. Esa fue la experiencia de combate con un avión inglés. También sucedió que un barco que traía un poco de provisiones estaba en el estrecho, estaba por entrar a Puerto Howard, donde estábamos nosotros, y a eso de las 10 de la noche se escucha un pedido de auxilio de ese barco. No tiren, no tiren. Ellos pensaban que era la gente de Howard que le estaba tirando. Una explosión y el barco se hunde. Se preparó una patrulla, la cual la integraba para ir a ver qué pasó, ir a ayudar a los náufragos, etcétera, o combatir con la tropa que le había tirado. Y esa noche, como estaba tan cerrada, tan oscuro, y aparte había que ir en el otro barco que estaba ahí, que era el Forest, nos permitieron ir hasta... nos acercaron al otro día recién. Esa noche no fuimos al otro día a las 7 de la mañana, algo así, ya fuimos. Éramos 8 los que entregamos la patrulla, un mayor, yo que era teniente, y 6 suboficiales. Me acuerdo que me dijeron, ¿sabe usar el bote de goma a motor? Yo le decía todo que sí, la actitud de decir todo que sí, quiero. Y bueno, pero explícame cómo es, porque no me acuerdo. Bueno, me explicaron cómo se encendía el motor y cómo había que hacer para acelerar y llegar, pero nunca me explicaron cómo hacer para parar cuando llegás. Bueno, así que les pegué un golpe contra las rocas cuando llegamos, pero bueno. Claro, porque no sé si alguno de ustedes sabe usar un bote de goma, eso con motor, ¿viste? Pero creo que tenés que ponerlo de costado, una serie de cositas de detalle, porque yo no lo conocía. Pero bueno, llegamos, bajamos, hicimos la patrulla, todo el tiempo neviscando, viento, el temor de encontrar el enemigo. Tomamos una extensión aproximadamente de 300 metros las 8 personas para poder avanzar, es decir, apoyándonos mutuamente y a su vez tener más posibilidades de encontrar enemigo o algún náufrago que hubiera quedado en la costa. No encontramos náufragos, sí encontramos proyectiles en el suelo y tampoco encontramos el enemigo. A la noche volvimos a Puerto Howard. Esa fue una vez donde nos sentimos solos y con mucha posibilidad de entrar en combate, porque el enemigo había estado en esa zona. Días después, yo no lo conté, pero yo tenía una hija y quien era mi esposa en ese momento estaba embarazada nuevamente. Y en junio se preveía que
tenía que nacer el hijo o hija. Era la época que todavía no sabía el sexo. Claro, no hay ecografía para saber. Me llama un día un capitán Nieto, que era el que estaba a cargo de las comunicaciones, y me dice, le voy a comentar una noticia que no se lo va a olvidar nunca más en su vida, que me hace toda una perorata. Nació Luis, me dice, nació Luis. No, le digo, Luis no puede ser, tiene que ser Lucio, le digo. Pues yo había dejado pedido que le pusieran Lucio Agustín. Y nació Luis. No, no, espere, no es Luis. Luz María, me dice. Bueno. Lucio fue Luz María. Se convirtió en Luz María. Emotivo. Pero bueno, 2 días después, el jefe de regimiento, que realmente mandaba, me invita al puesto de comando a celebrar el nacimiento. Y comimos una abutarda, no sé si saben lo que son las abutardas. Sí, un pariente de la paloma, algo así, creo que es algo... Es un pájaro tipo la perdí, pero que anda en esa zona. La abutarda, y bueno, y comimos un par de abutardas ahí con el jefe para celebrar el nacimiento. Así ¿Tu hija nació él? El 2 de junio. Me enteré el 7, 8. Bueno. ¿Y la conociste? El 15 de julio, después de un mes de prisionero de guerra. Bueno, ya estábamos rodeados por el enemigo, ya habían tomado Darwin, esas noticias las teníamos, ya el enemigo avanzaba de Darwin hacia Puerto Argentino. ¿Y cómo se enteraban de esas por noticias? Radio. ¿Cómo llegaban? Por radio. Por radio. Teníamos, no la radio que vos te imaginás, la chiquitita, no, sino una radio Thomson, etcétera. Un equipo de comunicaciones, claro, para eso. Bueno. ¿Cómo afectaba eso la moral de tu gente? Y la tuya. Mucha desazón. Te preparabas para el combate, teníamos miedo a las armas químicas, porque se hablaba ya de que habían armas químicas, de que se podían utilizar. Los ingleses, los Estados Unidos, ninguna potencia tiene problema en usar lo que sea, por más que esté prohibido, porque ellos son los que manejan el mundo, el poder lo manejan las fuerzas armadas, los países que tienen fuerzas armadas poderosas, manejan el mundo. Si no, hoy fíjense en China, fíjense en Rusia, fíjense en Estados Unidos. Inglaterra ya en ese momento era una gran potencia. Encima con el apoyo de Estados Unidos y también con la complicidad de los chilenos, que no es ningún secreto que los chilenos apoyaron con información y llevaron sus tropas a la frontera. Y todo eso trajo como consecuencia que la tropa más preparada para las zonas frías, que era la de la Patagonia, tuvieron que ir a las fronteras con Chile en lugar de ir a las Malvinas. Y a las Malvinas se mandó a la gente del litoral, con otra ropa, preparada para otra cosa. Bueno, en esa época se ofreció la posibilidad de colocar minas. Bueno, rápidamente me ofrecí también para ir a colocar minas, por la seguridad de la gente, porque las minas te ayudaban. Me enseñó el teniente primero que estaba a cargo cómo se colocaban las minas, las trampas. Siempre me gustaron mucho los explosivos a mí, siempre. Entonces aprendí rápido cómo se colocaban las trampas explosivas, con una tanza, un detonador. No era tu especialidad, lo aprendiste ahí en el territorio, en el momento. Siempre tuve, me acuerdo que se hacía un torneo en el colegio militar, torneo Antártida se llamaba, en donde yo tiraba las bombas de estruendo. Me encantaba tirar bombas de estruendo, así que como si fuera un petardo, digamos, se hacía así, una bomba plástica importante para hacer ruido y de esa forma festejar. Y ya en esa época me gustaba y siguió gustándome, y ahí me dieron cantidades enormes de minas SPAL antipersonal así, de este tamaño,
que vos la pones en el piso y el hombre al pisarla, con un peso superior a 30 kilos, detona. No lo mata, pero la pierna, el pie, etcétera, y queda herido, que el quedar herido es más importante posiblemente a que quede muerto, porque significa que 3 personas aproximadamente tienen que ocuparse de él. Bueno, así que pusimos, íbamos todos los días durante una semana a colocar las minas y también las trampas, que es lo que más me costó, por la tanza, que había que dejar colocado un alambrecito para que se suelte apenas, un alambrecito apenas metido en un lugar para que cuando pasara el enemigo y se llevara por delante la tanza, saltara. Y eso hacía explotar la mina esa, que era una mina grande, antitanque. De esas coloqué también varias. Bueno, sin saber lo que iba a pasar cuando terminara la guerra, que iba a tener que ir a recoger todas las minas, sobre todo las trampas explosivas, no las minas antipersonales porque no tuve tiempo. Esto fue el 15 y el 15 y el 16. El 16 recién llegaron a Puerto Howard los ingleses. ¿Eso queda un registro? ¿Cómo, o apelas a tu memoria para saber dónde estaban, dónde las colocaste, No, cómo te orientás? se hacen registros. Yo de hecho había en una libretita que tenía así, como esta libretita es la que usaba con el nombre de mis soldados en Malvinas. Si vos lees acá están los nombres de mis soldados en Malvinas, con el número de fusil, etcétera, y otras cosas que escribía, qué sé yo, cuando estuve prisionero. Disculpame que me vaya un poquito de la secuencia natural. Por ahí escribía que estaba prisionero y me pedían que les compre algunas cosas, porque yo era de los más modernos que estaba en un sector de camarotes. Por ejemplo, Zaineldin me pidió caramelos y una coca. Robacio me pidió una brocha para afeitarse. El teniente coronel Soria me pidió caramelos, un peine y una limonada. El teniente coronel Arias, cigarrillos, caramelos y coca. Andújar, cigarrillos, caramelos, coca y fósforos. Y así varios. Y esas cositas las tengo anotadas en esta agenda que usaba hace 39 años. Que tenés guardada hace 39 años. 39 años. Bueno, la colocación de las minas fue prácticamente una de las últimas actividades. Después ya llegó la capitulación, que fue el 14 de junio, porque estaba todo Puerto Argentino rodeado, como saben ustedes, y el general Menéndez decidió que no muriera más gente. Hay gente que no comparte el que se haya rendido el general Menéndez y que tendríamos que haber seguido combatiendo hasta morir toda la gente, que viéndolo a distancia pareciera que es así. Los que estamos vivos, hoy hubiéramos deseado estar muertos en la guerra. La entrega por la patria, la mayor que puedes hacer es morir por la patria. Así que yo creo que todos lo sintieron después de haber vuelto. Pero realmente él tomó una decisión con su jerarquía, con su responsabilidad, que nos salvó la vida a muchos, más allá de críticas que hoy se pueden hacer a esa decisión, ¿no? Que la tomó solo, porque él trató de que el general Galtieri lo apoyara y no logró su apoyo. Cuando se reúne el general Menéndez con el general Jeremy Moore y van a firmar la rendición, le quita la palabra incondicional, porque Jeremy Moore quería que la rendición sea incondicional, etcétera, y no fue aceptado. Tal es así que hubo ciertos acuerdos en esa rendición que hizo que el soldado inglés nos mantuviera prisioneros a los que quedamos en las islas durante un mes, con un montón de rumores que iban desde que nos llevaban a la isla Ascensión, que nos llevaban a Inglaterra, que nos llevaban a Australia, todas cosas malas dentro
del triste alivio que sentíamos, que estábamos vivos, pese a que la guerra se había perdido. Para un soldado no hay peor cosa que perder una guerra, quedás marcado para siempre. El argentino y la persona en particular nace para ganar, nace para triunfar, nace para rendir bien las materias. Y si sos soldado, perder una guerra te quiebra el alma. El general logran firmar eso. La Fuerza Aérea inicialmente no hace un acuerdo para la rendición, entonces quedamos prisioneros durante un tiempo prolongado. Luego se firma el acuerdo y eso trae como consecuencia que nos vuelvan al continente. Volvemos al continente, bueno, me reúno con mi familia, conozco a mi segunda hija, todo lindo, pero empezó la época de la desmalvinización. Las Fuerzas Armadas responsables de la dictadura militar, que había fracasado, y luego la derrota en Malvinas, asume el nuevo gobierno y hace una explotación de eso, olvidándose de la guerra por un lado, y que en todo caso se hubieran enojado con la conducción militar, pero no con los soldados, suboficiales y oficiales jóvenes que rendimos lo mejor que pudimos. Sin embargo, se cayó la guerra. Concretamente, yo estaba en la escuela Cabral, destinado, y cuando llegué después no me acuerdo si me tomé una semana, 2 semanas, después de la guerra, hablé con un gabinete psicopedagógico. Las psicólogas habían tenido ahí soldados de varias unidades militares, alojados, dándoles de comer bien, vistiéndolos, aseándose y tratando de decirles que se olvidaran de lo que pasó, que estaban bien y que estaban contentos. Es decir, que tenían que volver a sus casas, a juntarse con su familia y tener un buen recuerdo de la guerra. Imposible, de la guerra nadie se acuerda bien. Pero eso se hizo. Y eso se hizo también en Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero evidentemente no se aprendió nada porque acá se repitió. Cuando llegué yo al mes ya no se hizo eso. Pero el 17, 18 de junio, cuando volvieron los primeros barcos con los prisioneros, con la gente, con los argentinos, se los metió en la escuela de suboficiales General Lemos, en la SPAC y en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, a recomponer la imagen de los soldados y tratar de que tengan otra idea. Obviamente las ideas de los soldados era que querían volver a su casa y basta. Bueno, eso en las Fuerzas Armadas. Las fuerzas políticas exactamente igual. Más allá de que en su momento todos aplaudieron, todos los políticos, todos los partidos políticos aplaudieron que se vayan a tomar las islas, que se recuperen. Fueron incluso con Galtieri a las islas, los políticos. Después, cuando se perdió la guerra, todos desconocieron lo que habían apoyado en su momento. Luego viene lo que se llamó la posguerra. En la posguerra, los militares, dentro de todo, los militares de carrera, seguimos en nuestras unidades, con nuestros trabajos, dolidos, tristes, quebrados, con poco ánimo, con pérdida de vocación, pero bueno, seguimos. Los que estuvieron mal fueron los que eran soldados, que era el 90%, que volvían y si decían que eran veteranos de Malvinas, en lugar de decirle bienvenido, es un orgullo que fue a defender la patria, le decían, bueno, si se da que tengo un lugar lo voy a llamar para el trabajo. Pero era decirle no venga nunca más, porque se los consideraban los loquitos de la guerra. Así que hubo que empezar a esconder esa realidad. Y dentro de las unidades militares, tampoco los que hemos sido cuadros, hablamos de la guerra. No se habló más de 20 años de la guerra. Y gracias a Dios, en los últimos años, nos hemos empezado a juntar
Primero gracias a los soldados, porque los soldados fueron los primeros que hicieron asociaciones y empezaron a ejercer presión sobre los gobiernos de turno para que sean reconocidos, porque ellos fueron por una orden a combatir, y a combatir por la patria en representación del resto de los argentinos. Y los cuadros, bueno, seguíamos con la carrera militar y cuando nos retiramos también empezamos a trabajar en las asociaciones. Ahora lo estamos haciendo fuertemente en Mendoza. Ya tenemos una asociación de segundo grado que se llama Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas, con gente de San Luis, de San Juan, de Mendoza. Hay una confederación en Buenos Aires. Tenemos gente en una comisión nacional que le integra también un veterano, aparte de representantes de cada ministerio. Y acá, bueno, hace 4 o 5 años los cuadros, con los soldados, empezamos a agruparnos y empezamos a hablar de la guerra. Y hablar significa llorar, abrazarte, comer un asado y sacarte esa tristeza de adentro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué más quieren saber? Hay mucho para saber, para querer preguntar. Preguntar. Yo más o menos te cuento lo grande. ¿Qué dolía más, la negación o la experiencia? ¿La negación de la comunidad, de la lectura de lo que ustedes hicieron allá o lo que habías vivido allá? No, la negación es más larga, es permanente. Si hubiéramos ganado, la gente te aplaude y te hace ídolo. Perdiste y llevamos 39 años en el olvido. Dicen que un soldado no muere en el campo de batalla, muere si su gente se le olvida. Y es tal cual. La gente está muy dolida, los veteranos están muy dolidos. ¿Qué te llevó a empezar a hablar? Empezar a hablar de eso, de esa experiencia, después de haber callado tantos años, después de haberlo procesado solo, interiormente. Sí. ¿Qué detonó, qué disparó que empezaras a hablar? Bueno, yo